Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Durante esta hora hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esto es Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, y vamos a estar conversando sobre diferentes temas que tienen que ver, claro, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de segunda ola por el COVID-19 y que nos tiene con nuevas medidas de restricciones y con mucha precaución, principalmente, lo que nos dicen todos los infectólogos, todos los médicos, todos los especialistas, en definitiva, el lavado de manos, la utilización del barbijo, el distanciamiento. Bueno, con todas esas recomendaciones vamos a hablar sobre qué es lo que pasa en el teatro, porque el EMPIR empieza con una obra, y también qué pasa con la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Comenzaron actividades, tuvieron que dar marcha atrás y ahora se van readecuando. De todo esto vamos a estar hablando en Idas y Vueltas, claro, como siempre, con la producción de Mariana Salas y de Mariana Afranchino. Presentamos el programa y comenzamos. Muy bien, primera entrevista para BCN Radio, para Idas y Vueltas, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, y vamos a hablar con Elisa Calvo. Elisa, ¿cómo va? Gracias por este diálogo. Bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo van? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, en estos momentos de pandemia, en estos momentos que estamos hablando tanto de cuidarse por la segunda ola, que es lo que escuchamos permanentemente, hay actividades que también, digamos que empiezan también a moverse, que fueron las actividades más castigadas por la pandemia ya desde el año pasado. Y una de esas actividades es el teatro. Y ustedes están por llevar adelante lo que va a ser una obra de teatro con todos los protocolos, y que es Dido y Eneas, ¿no? En el Teatro EMPIR. EMPIR o Empire o EMPIR, como quieran llamarlo. Sí, claro. Exactamente. Bueno, sí, vamos a hacer la ópera de Purcell, Dido y Eneas, que es una ópera de 3 actos que dura 1 hora y es la primera de las óperas de Purcell, con un elenco hermoso, con colegas maravillosos, con todos los protocolos que venimos respetando desde que empezaron los ensayos, ¿verdad? Porque no es solamente ahora, a una semana, un poquito más del estreno, que estamos con protocolos, sino desde el mes de febrero que empezamos los ensayos, que estamos respetando los protocolos. Así que bueno, estamos ilusionados y felices de poder volver al escenario, poder mostrar lo que sabemos hacer, que es cantar en mi caso, los músicos de la fundación, de la orquesta de la Fundación Musisap, poder mostrar lo que ellos hacen, Silvana Donofrio, que está dirigiendo y que está haciendo la puesta en escena, así que es muchísimo trabajo, Fernando, esa es la verdad. Ojalá que la gente lo sepa ver, lo sepa visualizar, que la gente se anime a ir al teatro, porque el teatro cuida mucho los protocolos, así que bueno, en eso estamos, volviendo de a poquito. Claro. Y Elisa, vos vas a ser la reina de Cartago. Yo soy Dido, la reina de Cartago, sí. Bueno, tengo ese privilegio. Y bueno, ¿y qué podemos contar de la obra? Mirá, la ópera es la relación que tiene Dido, reina de Cartago, una mujer poderosa, con Eneas, que viene huyendo de Troya y que se enamoran. Es una historia dramática de amor. Y por encantamientos que pasan en el segundo acto, por engaños que le hacen a Eneas, decide dejar a Cartago y la deja desvalida a Dido. Dido es una mujer que no se entregó a otro hombre después de estar casada. Ella estaba casada con Siqueo y nunca más tuvo otro amor, ¿sí? Entonces para ella era muy importante entregarse a Eneas, que aparte es un hombre bello, es un héroe de guerra, viene con toda su tropa,
a ella le impacta muchísimo este hombre con todas estas cualidades y decide entregarse a Eneas. Y bueno, Eneas la abandona, y en el tercer acto ella sabe que cuando la abandona Eneas va a ser invadida, porque era un reino muy requerido, el reino de Dido, porque Dido era una reina inteligente, que amaba a su pueblo, productiva, era una reina poderosa. Sabía que era pretendida por otros alrededor de ella y sabía que cuando Eneas se fuera, bueno, iba a terminar su reinado. Y así ella se ofrece a los dioses, se inmola, se sacrifica para salvar a su reino. Claro. Esa es la historia de Dido, o Elisa de Tiro. Claro, y además todo está acompañado también con la música, con el canto, con la ópera, y que lo hace todo mucho más interesante y mucho más dramático, ¿no? Totalmente. Dido tiene dos áreas preciosas. La primera área, a Belinda, que es un área que dura alrededor de 3 minutos, que prácticamente inicia la ópera, donde ella le cuenta a su hermana. Belinda es su mano derecha, ¿no? Le dice a su hermana que hay algo que ella está con desasosiego. Es un área muy de mucho carácter dramático. Porque Dido es una mujer que tiene visiones, que es una mujer que es visionaria, tiene visiones, sabe lo que va a pasar. Ya en el primer acto ella sabe lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que le comenta en esa área de alrededor 3 minutos. Hay 3 áreas importantes, la primera de Dido, la de Eneas, y luego el lamento, el famoso lamento de Dido cuando ella se muere, ¿no? Cuando ella decide matarse, que es tan absolutamente famosa. My Hand Belinda inicia con un recitativo donde ella le pide la mano a Belinda para poder morir junto a ella, junto a su hermana. Claro. Así que sí, tiene todo lo necesario para que sea una ópera llevadera, porque aparte es una ópera de 1 hora, ¿no? Son estas óperas que duran 3 horas, 2 horas y media. Es una ópera que tiene ballet, que tiene la contraposición de Dido, que es la Sorceres, que es una bruja que la odia a Dido, como dice ahí por el texto, como todo reinado próspero, nosotros la vamos a destruir, ¿no? Es su gran enemiga. Dido de Sorceres, ¿no? Y bueno, ya te digo, tiene la contraposición de Dido, que es la corte de Sorceres, y tiene ballet, tiene unos coros que no te puedo decir lo que son maravillosos. Es una ópera absolutamente coral, es realmente precioso, y el coro es de un lucimiento absoluto. Realmente el coro hace un trabajo maravilloso. Elisa, van a estar a partir de este mes de abril, van a estar también en mayo, en diferentes días. Te cuento las funciones más cercanas, sí, ¿no? Porque hoy estamos en el día a día, ¿verdad, Fernando? Claro. Y sí, es verdad, estamos, pero bueno, es interesante proyectar. Después... No, ni hablar. Nosotros vamos a estar estrenando el 15 de abril, o sea, el jueves que viene. El 15 de abril, el 16, el 18 y el 23 de abril a las 20:30 horas en el Teatro Empire. Las entradas las podés comprar en boletería, ¿sí? O por alternativa teatral. Y luego vamos a estar los domingos de mayo, si lo permite esta pandemia famosa que tenemos. Vamos a estar los domingos de mayo, todos los domingos de mayo, a la tarde, tipo 4:30, creo, si mal no recuerdo. Discúlpame que no te lo puedo decir con exactitud. Elisa, ¿ya habían trabajado en el Teatro Empire? En las prácticas que ustedes han hecho, ¿es un buen teatro? Es un teatro que tiene una acústica maravillosa, es privilegiada la acústica del Teatro Empire, realmente. Yo trabajé
Nosotros estrenamos con Silvana también, con Silvana D'Onofrio, La Voz Humana, y con la puesta en escena de Antonio Leiva. Así que tuve el privilegio de poder cantar ese rol tan enorme que es La Voz Humana de Poulenc, ¿no? Con textos de Cocteau. Y realmente es maravilloso. Es maravilloso el teatro, es maravilloso el teatro y es maravillosa la acústica del teatro. Es realmente superlativa, realmente. Para los que quieren hacer ópera, yo siempre lo aconsejo. Para las óperas, para las compañías independientes, ¿no? Es un lugar muy precioso. ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Cómo la sobrellevaste? No en este momento, Mirá, sino ya desde el año pasado, ¿no? el año pasado me estás hablando. Mira, yo el año pasado prácticamente, salvo las 2 funciones de La Voz Humana de marzo del año pasado, no trabajé, por supuesto, como mucha gente, ¿no? Como muchos que estamos en este trabajo, los cantantes, los actores, los músicos. Pero me dediqué a estudiar muchísimo, a estudiar, no sé, música antigua, por ejemplo, para decirte algo. Mucho repertorio de música antigua que nunca lo había abordado o lo había abordado mucho tiempo atrás y me encontré con música maravillosa, la verdad, y me ayudó mucho para poder estudiar Purcell, para poder estudiar esta ópera barroca. Claro. Así, Elisa, sí, haciendo música en mi casa. Claro. Elisa, ¿cómo es estudiar el libreto para ustedes, para después llevarlo a la obra de teatro? Por más que sea una hora de ópera, lleva muchas horas de estudio. Lleva muchas horas de estudio. Yo no soy una persona que sepa inglés, así que tuve que hacer un trabajo doble o triple que aquellos que saben el inglés, ¿verdad? Primero aprender bien la pronunciación del idioma, después hacer una investigación sobre los textos, ¿sí? Porque si no conoces el texto no podés ponerle intención a lo que estás cantando, Claro. ¿sí? No sabes lo que le está pasando a la protagonista o el protagonista. En este caso voy a hablar de Dido, de lo que me pasa a mí. Claro. Entonces, tuve que hacer todo un estudio. Tuve una maestra de inglés, una profesora maravillosa, Ana María Rozzi, que me ayudó con la pronunciación y con aquello que yo había traducido que de repente no estaba del todo bien. Pero no solamente en esta ópera, digamos que está en inglés, en cualquier cosa que uno emprenda, que vaya a cantar, aunque sea en español, uno tiene que entender qué subyace en el texto, de qué se trata esta ópera, de qué se trata esta aria que voy a cantar, de qué se trata esta canción argentina que voy a cantar. En todo hay que hacer ese tipo de investigación, porque si no, el músico o el cantante solo toca notas, y no es solamente, obvio que es tocar notas y tocar notas que estén afinadas, ¿verdad? Pero digo, tiene que tener esa profundidad que le da el texto. El texto ante todo, el texto ante todo, para mí, ¿no? El texto ante todo. Le da, eso es fundamental. Le da sostén, claro, le da sostén a lo que uno está cantando. Sí, y tiene que ver también con la pasión que uno le va poniendo también al trabajo que uno va desarrollando. No, por sí, supuesto, seguro. conocer sobre qué está trabajando, en definitiva. Obvio. Yo, por ejemplo, leí el libro 4 de la Eneida para poder entender de dónde venía Eneas, de dónde venía Dido, quién es Dido, quién fue antes Dido de ser Dido de Cartago, con quién había estado casada, quién era su hermano, Pigmalión. O sea, hay toda una cosa de investigación, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que a mí me encanta hacer por otro lado para poder entender de qué se trata este personaje. Y yo, no sé, yo recuerdo siempre una maestra queridísima de técnica vocal, que ella siempre me decía, antepone el texto siempre, porque el texto es el que te va a dar fundamentos para poder hacer un rol acabadamente. Claro. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Te saco de Dido, por ejemplo, de Dido y Eneas. ¿Qué sentido tiene cantar Traviata si vos no sabés que es una tuberculosa, por ejemplo? Claro. O sea, tenés que saberlo. Tenés que saber que fue una historia real. Tenés porque que saber además que hubo...
tenés que interpretar a ese personaje. Por eso. Tenés que Entonces, ponerte en ese personaje. exactamente. Y para mí, más allá de la tesitura de Dido, que es una tesitura cómoda, no tiene sobreagudos la ópera, pero tiene un lucimiento de la parte central, de la técnica, o sea, que también la tenés que tener para poder decir todo eso que le pasa a Dido, ¿sí? No es casual que sea en el centro del registro de la soprano que está escrito, porque ahí uno puede, el recitativo uno lo puede decir con toda la intención, o sea, está muy bien escrita, muy, muy bien escrita, unas melodías divinas, que te lleva a hacer música. Es así, te lleva a hacer música. Y cuando vas contando la obra y cuando estás contando sobre el personaje, sobre Dido, se te nota esa pasión que estás poniendo. Y que seguramente lo vas a poner en el escenario, el 15 de abril, si la pandemia lo permite. Por favor, recemos todos los Claro. días. Sí. ¿Sabés qué pasa? Te repito, yo, no porque yo, Elisa Calvo, lo diga, para mí, si uno no se involucra con el rol, no tiene mucho sentido. Para mí, yo, Elisa Calvo, yo no me voy a poner a decir qué es lo que hace el resto. Creo que la gran mayoría de nuestros cantantes hacen eso. Es que es imposible no hacerlo. Si no, no podés. Es como, es que la ópera es teatro cantado. Entonces, es como si vos tomaras un rol de teatro y no le pusieras lo que tenés que ponerle, es lo mismo. Solo que en este momento se canta. Estamos cantando, ¿no? Estamos diciendo cantando. Claro. Elisa, ¿y qué le recomendás al espectador? Que antes de ir a la obra lea algo sobre la obra que va y la ópera que va a ir a ver y escuchar. Yo creo que sí, eso es interesante e importante, que sepan de qué se trata, un poco, que sepan de qué se trata, quién fue, o sea, el argumento lo podés encontrar en cualquier lugar, metés en internet y en cualquier lugar podés encontrar el argumento de Dido y Eneas de Purcell, y que difiere un poco de la historia real de Dido y Eneas, ¿no? Pero, porque ahí está basado en una historia, si mal no recuerdo, Los amantes encantados de Nahum Tate, ¿no? Por eso hay algunas variaciones en la historia. Por ejemplo, ir al libro cuarto de la Eneida que escribió Virgilio, como para entender un poco. Y si no, sencillamente ir a Wikipedia y poner argumento de qué se trata. Claro. Lo más simple, pero, claro, pero está bien. Digamos, lo primero que sale, que te va a salir en internet es eso, ¿no? Así que sí es interesante, por supuesto, sí, claro. Totalmente. Bueno, Elisa, contanos proyectos tuyos que tengas, si la pandemia lo permite, después de más allá de este trabajo que están encarando y la obra que se va a comenzar digamos, a estrenar ya a partir del 15, pero ¿hay algún otro proyecto pensado? Mira, el año pasado también con Silvana Donofrio habíamos pensado, ella me propuso, yo las canté, Les Nuits d'été de Berlioz, que es un ciclo de 6 canciones de Berlioz. Me propuso en su momento hacerlo, no sé qué va a pasar, yo las estoy estudiando, es un proyecto muy ambicioso porque Les Nuits d'été de Berlioz es un ciclo muy difícil, pero es muy precioso, y bueno, en realidad no mucho más que eso, porque te repito, es muy difícil proyectar con todo esto, es muy, muy difícil. Claro, seguro, sin dudas. Lo concreto, lo importante repetir, Dido y Eneas a partir del 15 de abril en el Teatro Empire. Exactamente, eso es lo que sí va a pasar el jueves que viene. Y no es poca cosa, Dios mío, ya lo creo, gracias. Elisa, gracias. No, a ustedes, les agradezco muchísimo el espacio.
no sé si hay que decir lo mejor, si hay que decir alguna otra palabra a los artistas antes de empezar antes de estrenar la obra. Sí, sí, claro que se puede decir, ¿cómo no? Claro, bueno, muchos éxitos. Gracias, Elisa. Muchísimas Elisa gracias. Calvo, gracias. Elisa Calvo, por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto es Idas y Vueltas, pausa, y enseguida continuamos con Idas y Vueltas y con más reportajes. Gracias por todo, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Elisa, muy amable. Gracias. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, último bloque de Idas y Vueltas, por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Usted nos puede seguir por www.bcnradio.com.ar. También nos va a encontrar como Idas y Vueltas en Spotify y también en Facebook como Idas y Vueltas y también en el Twitter, Idas-Vueltas. Ahí también están. Nos puede seguir los reportajes y puede seguir también toda la información que vamos dando en el programa. Estamos en el medio de la pandemia, estamos en el medio de esta segunda ola, los ministros de Salud que hablan y señalan que Argentina ingresó en lo que tiene que ver con la segunda ola del COVID-19 y cómo es el trabajo, en definitiva, también en la parte de cultura del Congreso Nacional, en la parte de cultura de la Cámara de Diputados, y ya vamos a saludar a Natalia Calcaño, que es la subdirectora general de la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados. Natalia, ¿cómo le va? Gracias. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Un gusto. Bien, gracias por este contacto con la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Natalia, es así como dicen los especialistas, las actividades también del Congreso hay que seguirlas día a día. Y sí, estamos en una situación, bueno, como vos bien mencionabas, ya en la segunda ola, que parece que viene bastante virulenta y en el caso del Congreso esto también se verifica. De hecho, bueno, lo primero que hicieron las autoridades de ambas cámaras fue adherir al protocolo de teletrabajo de la Administración Pública Nacional, con lo cual desde la semana pasada que estamos con un sistema de guardias mínimas y esto implicó, bueno, como nos pasa a todos, todas y más en la administración pública, que es de las que pudo cerrar las actividades y proteger entonces mejor, rediseñar y replanificar todo. O sea, estamos en una situación, por ejemplo, el lunes hubiésemos tenido el primer concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso, que era un concierto en homenaje a Astor Piazzolla por su 70º aniversario, y ahora, bueno, tuvimos que reprogramar, se tuvo que suspender, así que, como bien vos decís, día a día replanificando las actividades. Natalia, el 2021 empezó de una manera distinta, ¿no? Empezó con actividades. Sí, empezó de una manera con alguna posibilidad de trabajar con la presencialidad, pero en combinación con la virtualidad. O sea, nunca planificamos un año como años anteriores, con aforo pleno en los auditorios o en pasos perdidos, sino que más bien empezamos a organizar un año que vinculara las actividades virtuales, que ya tenemos alguna gimnasia después de todo un 2020 en mundo virtual, con alguna posibilidad de presencialidad, como por ejemplo lo que es la orquesta, o algunas muestras, o lo que fue el acto que hicimos por el Día de la Mujer. Estábamos pensando en esta semipresencialidad, si querés que lo sinteticemos de alguna manera, y ahora esto, bueno, estamos barajando y dando de vuelta siempre en el corto plazo, no estamos en una situación en la que podamos tomar decisiones, no sé, acá 6 meses, digamos, estamos viendo más el día a día. Natalia, ¿cuántas cosas quedan en las carpetas pensando para cuando vuelva a la normalidad? Muchas, ¿no? Claro, ahí lo que estamos haciendo, mira, por un lado, lo que podría decir que no creo que nos pasa un poco a todos con esto de la segunda ola, y es que ya aprendimos un poco cómo manejarnos en la virtualidad. El año pasado fue mucho más improvisado en ese sentido, entonces la verdad es que nosotros tenemos distintas áreas de trabajo en la Dirección General de Cultura. Tenemos el área de visitas guiadas, el área de la orquesta que te mencionaba, lo que es el museo y sus muestras, que si bien no tenemos un espacio, un salón del museo, sí tenemos muchas colecciones y trabajamos en la visibilización de esas colecciones.
Tenemos también todos los que son eventos y espectáculos, por ejemplo, en el marco de Albores de la Patria, que es un programa que hacemos las Direcciones Generales de Cultura de Senado y de Diputados juntos. Bueno, la idea, y tenemos el Observatorio de Legislación Cultural, la idea es continuar con todos estos proyectos en modo virtual. Digo, mañana, te mencionaba recién el concierto de Piazzolla, bueno, mañana se inicia una muestra virtual sobre Piazzolla organizada por la Fundación Piazzolla, que tiene distintos tipos de contenidos audiovisuales, que está muy linda y que se va a poder ver desde las redes de la Dirección General de Cultura. O sea, vamos a continuar con visitas guiadas virtual, con muestras virtual, con eventos de Albores de la Patria, con el observatorio, con las charlas y las capacitaciones. Todo esto continúa en el corto plazo a través de nuestras redes y en la página web de Cultura, ofreciendo distintos contenidos culturales. O sea, no, pero tuvimos que suspender estos que, por ejemplo, el concierto de Piazzolla en el Salón El Molino, que se iba a hacer el lunes, bueno, esto tuvo que suspenderse. Así que adaptándonos, no estamos postergando, por ejemplo, el concierto, adaptando la virtualidad y a cuando la cosa ojalá esté un poquito mejor, ahora nos cuidamos, nos vemos en las pantallas y ojalá que en unos meses podamos volver a este esquema de semipresencialidad. Claro, Natalia, una de las cosas que se ve, por lo menos en las épocas normales, ¿no? Y ahora en la época virtual, seguramente también, por lo que vos estás señalando, que igual se hacen las exposiciones, pero que es importante para los artistas, los espacios que tiene el Congreso para mostrar esas obras, ¿no? ¿Y cómo llega el artista ahí? O sea, llega de distintas maneras, pero si yo te tuviera que sintetizar nuestra mirada, nuestra visión desde la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados es la cultura en clave federal. O sea, nosotros nos entendemos que el Congreso, pero en especial la Cámara de Diputados, es el lugar de la representatividad federal de todo nuestro país y nos interesa que eso suceda y suceda en un doble sentido, que quiere decir que todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país puedan conocer el Congreso, aunque no vivan cerca del Congreso, en la capital federal o en el área metropolitana, que lo puedan conocer, entonces acercar propuestas ahora utilizando las herramientas virtuales, por ejemplo, las visitas guiadas, son videos de 6, 7 minutos en donde desde cualquier lugar del mundo se puede ver cómo es nuestro Palacio Legislativo, cuándo fue construido, cuáles fueron la historia y los materiales que fueron sucediendo. La verdad que son muy lindos esos videos cortos que van recorriendo, por ejemplo, el Salón de Pasos Perdidos, Salón Blanco, Salón Rosado, la fachada, la cúpula, y uno va aprendiendo cómo es nuestro lugar, ¿no? La casa de los representantes del pueblo. Y también pensamos en que las distintas provincias y los artistas de todo el país puedan acercarse al Congreso y puedan visibilizar su producción. Y ahí tenemos, por un lado, los concursos. En este momento tenemos 2 concursos abiertos. Uno se cerró ayer, el de obras dramáticas. Potencia y Política, lanzamos un concurso llamado Potencia y Política que convocaba a obras de teatro inéditas, autores y autoras, que trabajaran en alguna temática del preámbulo nacional. Bueno, se presentaron 279 obras, cerró ayer, así que bueno, eso tiene, ya estuvimos analizando un poquito los datos, y tiene una participación tremendamente federal ese concurso, y tenemos el otro que hacemos con Senado, que es el concurso sobre ensayo sobre Belgrano. Así que por un lado es eso, es convocar a los escritores, escritoras, ensayistas, dramaturgos, dramaturgas a participar, y por otro lado las iniciativas que acercan diputadas y diputados de todos los bloques y de todas las provincias, quienes constantemente están acercando propuestas. Ahora teníamos una muestra que terminó con el marco del 24 de marzo, va 2. Una que es sobre un documental, sobre una chica que sus padres desaparecidos, el padre era periodista y entonces tenía un montón de fotos de la época y se armó una muestra con eso que acercó la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, y después se hizo otra sobre fotos de la ESMA, un fotógrafo que hace fotos estenopeicas. Bueno, así que vamos generando, y todo el tiempo vas a ver que hay muestras ahora virtuales a partir de las propuestas que nos acercan en general diputadas y diputados. Natalia, ¿y se piensa hacer a la inversa el Congreso, llevarlo hacia el interior también claro, eso es lo que para te fomentar las claro, muestras? Eso es lo mismo que lo que te mencionaba recién, es como lo más importante. En este momento nuestra posibilidad es virtual, nosotros no podemos organizar giras o apariciones porque no hay, estamos en pandemia. Pero, por ejemplo, además de esto que te decía de las visitas, y tenemos todo bueno, hay materiales armados
para que en las escuelas podamos llevar el Congreso a las escuelas con distintos recorridos virtuales y demás. También teníamos previsto, por ejemplo, la orquesta, ¿no?, del Congreso, que pudiese hacer giras, y teníamos ya algunos diálogos con algunas provincias para que eso pudiese suceder. O sea, la idea es esta cosa de la doble circulación, de los contenidos del Congreso hacia todo el país y de los artistas y creadores y creadoras de todo el país hacia el Congreso. Natalia, a ver, la explosión, digamos, de la parte cultural del Congreso no fue hace mucho tiempo, digo, hace pocos años, porque yo recuerdo desde hace, digamos, hace mucho tiempo, no existían las permanentes muestras de artistas, digamos, la promoción por parte de los propios diputados, de sus propios artistas de cada una de las provincias, ¿no? Sí, la verdad es que yo soy nuevita, hace un año que ya ingresé con la nueva gestión, a la gestión de la Dirección General de Cultura con Ángel Lito Gras, que es el director general, yo soy la subdirectora general, pero lo que me encontré es con un equipo enorme. La verdad que la Dirección General de Cultura tiene un equipo muy vasto y muy profesional, es impresionante, tenés, pero no sé, diseñadoras, editores, guionistas, locutores, o sea, tenés todos los profesionales que podés necesitar para una buena gestión cultural y de una calidad impresionante. Y por lo que estuve viendo, leyendo y analizando, tiene mucho que ver también con la gestión de Andrea Barbieri, que es la directora que se sostiene en la gestión. O sea, ahora hay una subdirección, dirección general, subdirección general y dirección. Y Andrea viene desarrollando una actividad desde hace también, sí, ella sí está en la Cámara desde hace muchos años, pero como directora de cultura hizo una gestión impresionante, que hace 4 o 5 años que hizo explotar esa dirección, y yo analizaba lo que eran las memorias de gestión de los últimos 4, 5, 6 años, y es impresionante la cantidad de eventos, de propuestas artísticas, de reflexión, de debate, muy rico, muy vasto, muy interesante, que tanto que creo que le faltó, como nos pasa siempre, ¿no?, un poco más de visibilidad, que a veces nos cuesta comunicar tantos contenidos para que se enteren todas y todos los ciudadanos y ciudadanas, porque es valioso y rico. La verdad que muy interesante, yo aprendí muchísimo del análisis histórico, el archivo de toda la gestión. ¿Va a ser un desafío digamos, el edificio del Molino cuando empiecen a poder realizar eventos y demás? Sí, un desafío, y te diría que uno de los anhelos más grandes de todos los que hacemos gestión cultural. Tuve la suerte de poder ir el otro día porque se hizo, televisado sin público, un microconcierto en ocasión del 24 de marzo, el Día de la Memoria, y se hizo un microconcierto de cinco canciones del himno y 4 canciones más de distintos autores argentinos. Que está en el primer piso, que el primer piso del molino está espectacular, ya se puede usar, está perfecto. Falta todo el resto, ¿no? Pero es como la fachada, ¿viste? Vieron que la fachada ahora está hermosa del molino y uno se queda como hipnotizado mirándola. Sí, Algo claro. similar pasa en el primer piso, y encima con la orquesta, que por ejemplo tocó uno de las 5 temas que tocó, uno era de Piazzolla. Escuchabas eso y te transportaba en la historia, estabas en ese lugar y escuchando tango. La verdad que es un lugar que invita a la gestión cultural, invita a generar, a programar, a pensar, porque tiene todo su aspecto patrimonial, su patrimonio material e inmaterial. Todo lo que pasó en ese lugar es parte del patrimonio inmaterial de los argentinos, pero también invita a la cuestión artística, a hacer muestras, a hacer obras, a hacer debates, a hacer charlas. Así que ojalá que esto pueda avanzar y que se pueda volver un faro cultural para nuestro país, el Y espacio que del Molino. seguramente va a ser así, porque lo van a emprender con el profesionalismo que los caracteriza, ¿no? ¿Cómo ves, más allá del Congreso y de la tarea tuya en el Congreso, cómo ves la cultura en general en la República Argentina? ¿La gente se vuelca más a la cultura hoy? Sí, digamos, yo tendría una mirada medio agridulce de la cultura hoy. Por un lado, sí, creo que hay mucho interés y mucha avidez, sobre todo en estos contextos de encierro de la pandemia, por consumir, por mirar, por leer, por escuchar, pero a la vez esta pandemia me parece que ha generado y ha acelerado un proceso complicado para la producción cultural. Vos sabés que la cultura es un sector
económico también, que genera empleo y que hay muchos y muchas trabajadores, artistas, creadores, gestores que viven del trabajo de la cultura y que eso generó que tengamos un sector en nuestro país, un contenidos culturales de altísimo nivel profesional porque se desarrollan no como algo que se hace en los ratos libres y para la propia satisfacción personal, sino como una labor profesional para satisfacer la demanda de contenidos importantísima que hay en nuestro país y en la región, porque la Argentina también en cine, en música, en letras, es exportadora de contenidos a la región y todo eso está realmente muy, muy complicado, no tanto por la pandemia, pero digo más profundamente por la digitalización. O sea, el pase a lo digital ha complicado el sostenimiento económico de la actividad, no la generación de contenidos, pero que esos contenidos generen más o menos, ¿no? El rédito económico necesario para poder sostener el empleo y la actividad es difícil. Así que en un momento te diría bisagra para la cultura, tenemos que pensar políticas y reflexionar juntos y juntas para que esto se sostenga en el tiempo como lo que es un sector que aporta, por ejemplo, el 2,5% del PBI nacional. Claro, esto es un desafío para todo el sector, en definitiva, para todo el área Sí. de cultura, tanto cuando uno habla de la cultura desde el punto de vista del Estado como de los sectores privados, obviamente. Claro, y las grandes empresas y Sí, los sectores independientes y totalmente. autogestivos, porque la verdad que las grandes empresas, Hollywood, los grandes conglomerados mediáticos, las grandes son parte de la cultura y de los contenidos que leemos y miramos y escuchamos todos los días. Así que es un sector muy, como vos decís, es un sector amplio, vasto y complejo, con sectores independientes, autogestivos, chiquititos, el Estado y las grandes empresas transnacionales. Y todo eso está sucediendo en un momento de una revolución que no termina de tomar una forma muy clara. Entonces es importantísimo que nos ocupemos y que hablemos y debatamos para pensar soluciones y para sostener nuestro fuerte sector cultural. Desde el Congreso se trabaja también con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos en diálogo permanente, sí, eso sucede a partir básicamente, por ejemplo, de la comunicación de las actividades que hacemos. Nosotros este año, el año pasado, creamos el Observatorio de Legislación Cultural, que fue una iniciativa intentando ser herramienta para esto, justamente este tipo de debates que conversábamos recién, y en eso también hay un diálogo permanente con el Ministerio de Cultura de la Nación y también con las áreas legislativas y las áreas ejecutivas de las provincias, que también tienen un diálogo con la Cámara para solicitar información, para proponer actividades, así que hay un diálogo importante con los ejecutivos y los legislativos de las provincias y el Ministerio Nacional. Natalia, para finalizar, estamos en el medio de la pandemia, con la segunda ola que está llegando, pero podemos decir 2 o 3 puntos que tienen que ver con la actividad cultural en la Cámara de Diputados. Sí, básicamente es invitarlos a recorrer nuestras redes. Tenemos muestras, anuncio la de mañana, que empieza la de Piazzolla por los 100 años del nacimiento de Piazzolla. Tenemos capacitaciones vinculadas al patrimonio. Ustedes saben, nuestro Museo Legislativo tiene un equipo de profesionales muy formados en temas de restauración y conservación. Bueno, va a haber charlas abiertas por Zoom de capacitación sobre estos temas, así que a los interesados eso siempre está abierto. Y también todos los concursos a participar de quienes quieran participar ahora en este momento sobre ensayo de Belgrano y todas las actividades y muestras que vamos a ir generando. Ahora estamos adaptando fechas y tiempos por el tema de la pandemia, pero vamos a tener para el 25 de mayo, para todas las efemérides, Albores de la Patria invita a la celebración y a la reflexión de la memoria colectiva en ocasión de cada momento histórico. Natalia, y el interesado tiene que ingresar a la página web de la Cámara de Diputados. Sí, ahí está la de cultura y también donde está muy movido y muy interesante son nuestras redes. La verdad que aprovechamos la red en Instagram, sí, Facebook y en Twitter, Cultura Diputados, así. Lo van a encontrar, si lo escriben va a aparecer. Están todas las propuestas, todas las muestras y como te decía, aprendimos el año pasado. Van a ver que hay lindísimos
tenemos un equipo también de curadoras muy bueno y entonces ahí están como las muestras digitales son en episodios. Y yo en Instagram, por ejemplo, lo disfruto muchísimo las propuestas de nuestra dirección. Así que les sugiero al que le interesa que recorra también nuestras redes. Natalia, gracias por estos gracias minutos. Contarnos con mucha pasión qué es lo que están haciendo, a pesar de la pandemia, pero poniendo en el hombro, porque la cultura tiene que seguir, no se frena los eventos culturales. No vamos a frenar y vamos a cuidarnos todos y a que ese cuidarse también seguir produciendo y seguir encontrándonos, así que por eso también les agradecemos muchísimo esta posibilidad. Gracias, Natalia. Gracias. Natalia Calcaño, subdirectora de la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, y con este diálogo con Natalia le ponemos punto final al Idas y Vueltas del día de hoy. Nos vamos a reencontrar próximamente por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias.